Conversa entre hábitus y sentipensares. Panóptico. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Estoy demasiado contento. La otra vez estaba viendo el episodio número 9 y me doy cuenta que siempre digo que estoy muy contento, pero ahora estoy triplemente contento. Vamos a hablar de un tema muy interesante, muy polémico, un tema del que vamos a aprender muchísimo el día de hoy. También es un día muy especial porque hoy cerramos la segunda temporada de Panóptico, conversa entre hábitus y sentipensares. La primera temporada fueron 10 episodios, esta segunda temporada ya con Televisión Veracruzana son otros 10 episodios y este es el episodio número 10, el cual hemos titulado Género y Religión, lo que no se ve en la luz del mundo. Y en esta conversa, pues vamos a hablar, ¿verdad?, sobre la participación de las mujeres en la luz del mundo. De manera muy particular vamos a poner atención en lo civil y en lo religioso, pero sobre todo nos interesa saber cómo lo civil y lo religioso, ¿verdad?, se entrelazan en la vida de las mujeres. Por ello, la perspectiva de esta conversación se llevará a cabo desde la perspectiva de género, la mirada de género, que a su vez nos va a ayudar a comprender cómo estas mujeres no solamente forman parte de esta comunidad religiosa, sino vamos a tratar de comprender su capacidad de agencia, la manera en la cual toman ciertas decisiones y la manera en la cual influyen en su entorno. Para el día de hoy vamos a tener tenemos como invitada a alguien muy especial. Ella es Dulce Angélica Márquez. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Veracruzana. Es maestra en Ciencias Sociales por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Y la compañera Dulce forma parte del área editorial de Sociogénesis. Sociogénesis es la revista de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana. Y actualmente también Dulce Angélica es integrante de la Red de Investigación de Religión y Espiritualidad en la Sociedad del Instituto de Ciencias de la Religión de la Universidad Complutense de Madrid, España. Pues sin más, le damos la bienvenida a la compañera Dulce Angélica Márquez Mendoza. Bienvenida, Dulce Angélica. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí, pues sobre todo muy agradecida por la invitación. Creo que va a ser estoy segura que va a ser un episodio sumamente especial ahora que se celebra principalmente el Día contra la Violencia a la Mujer y pues la perspectiva de género resulta ser fundamental en este tipo de conmemoraciones. Muy bien, muy bien. Pues vamos a iniciar con una serie de preguntas que nos van a ayudar a ir entretejiendo, ¿no?, esta conversa. Y antes de eso también me gustaría reiterar el agradecimiento a Televisión Veracruzana, que nos ha arropado en esta segunda temporada. Le mando saludos al buen Fernando, a Rebeca, ¿no?, a todas estas personas que forman parte de este proyecto. Y bueno, hoy acaba esta segunda temporada, estamos pensando en la posibilidad de una tercera, pero bueno, eso en un futuro les avisaremos. Dulce Angélica, pues vámonos ya de lleno, ¿no?, al asunto, y lo que me gustaría saber es qué es, quién, cuándo y dónde se funda la luz del mundo. Es una historia sumamente interesante porque la iglesia se funda en el año de 1926 a la par de la Guerra Cristera, lo cual nos explica desde un análisis sociológico e histórico que surge como una alternativa a la crisis civil que se vivía en ese momento, en especial por la crisis del catolicismo, la misma que estaba atravesando, y por lo tanto
hemos de entender al surgimiento de la iglesia como una alternativa religiosa al caos que en ese momento enfrentaba la Iglesia Católica. Resulta también interesante porque esta iglesia se funda por Aarón Joaquín, nombre que recibe o se adjudica gracias a un pasaje bíblico, y esta persona, luego de una revelación divina, decide fundar la Iglesia de la Luz del Mundo, la cual busca o tiene como objetivo principal restaurar la iglesia primitiva de Jesucristo, la cual básicamente hemos de entender aquella que se manejaba en el siglo IV más o menos, en donde la iglesia básicamente, o la propia religión, se fundamenta a partir de los hechos de los apóstoles. En este caso hemos de entender que su fundador se autodenomina como tal como sus sucesores, como un apóstol de Jesucristo. En este caso es Aarón Joaquín, apóstol de Jesucristo, el primero, quien en Guadalajara, Jalisco, en 1926, como mencionaba, funda la Iglesia de la Luz del Mundo, quien actualmente tiene presencia a nivel mundial en prácticamente todos los continentes, y pues ha tenido 3 representantes, 3 apóstoles. En un inicio se indicaba, o pues parecía decir, que la iglesia pues iba a tener un solo pastor, un solo apóstol que iba a representar a la iglesia. Posteriormente, pues dadas las circunstancias, muere Aarón Joaquín y le da en sucesión la representación de la iglesia a su hijo y posteriormente a su nieto, quien actualmente conocemos como Nazón Joaquín. Muy bien. Dulce, me llama la atención que un poco investigando acerca de la luz del mundo, veo que la iglesia se llama la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. ¿Eso qué significa? ¿Por qué tiene ese nombre tan largo? Digo, porque generalmente la mayoría de las personas pues conocemos a esta congregación como la luz del mundo, ¿no? Pero veo que tiene un nombre más amplio, ¿no? ¿Tiene algún significado, ¿no? ¿Por qué esta idea del Dios vivo, ¿no? Y columna y apoyo de la verdad, o sea, ¿por qué? Básicamente todo va a estar ligado principalmente a lo que comentaba hace un momento sobre los hechos de los apóstoles. En este caso se explica o se denomina que Dios sigue vivo porque envía a los apóstoles en su representación. En este caso hemos de entender como una extensión divina de Dios y de su Hijo, porque hemos de recordar que la iglesia se fundamenta y sigue los principios de la creencia de Jesucristo. Por lo tanto, la presencia o la divinidad de Dios, su vida y su extensión se va a manifestar por medio de los apóstoles, que en este caso son los enviados de Dios, como lo fue Aarón Joaquín, su hijo, y ahora Nazón Joaquín. Muy bien. Oye, y pensando un poco en tu perfil, porque, bueno, no recuerdo bien si lo precisé, pero la compañera es egresada de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana. Ella también estudió una maestría en Ciencias Sociales por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana y actualmente está en un proceso, ¿no?, de selección para ver la posibilidad de ingresar a un doctorado, ¿verdad? La pregunta sería la siguiente, a nivel personal, Dulce, conociéndote, conociendo un poco acerca de tu trayectoria, viendo más o menos el tipo de temáticas que a ti te interesan, pues ¿por qué el asunto de la sociología de la religión en general? ¿Y por qué particularmente te interesó adentrarte al mundo de la luz del mundo? En el aspecto personal resulta un poco interesante porque crecí en una familia católica. Entonces, en el acompañamiento de mi abuelita a la iglesia, entonces empieza como este acercamiento y este interés por entender todo el proceso, por qué pasaban esas cosas, por qué cuando, por ejemplo, a lo largo de una misa, si el padre decía determinada palabra, toda la comunidad se levantaba solamente con una sola indicación que ni siquiera podíamos nosotros interpretar directamente como una indicación, pero que en el trasfondo se volvía de esa manera.
Y eso fue lo que me comenzó a acercar, me comenzó a llamar un poco la atención y posteriormente, pues al acercarme como tal a la sociología, comprender todos los elementos que la conforman y darme cuenta que existe una vertiente específica para entender todos estos procesos, los elementos discursivos que componen a la religión, los elementos políticos, familiares, y de la sociedad en general respecto a la religión dentro del campo de la sociología me resultó fascinante. Y en ese proceso me doy cuenta que existe una iglesia con un tipo de expansión territorial impresionante que llama la atención y sorpresa de todos, porque a diferencia de otras iglesias como aquella que conforman los Testigos de Jehová, pese a los años y la trayectoria que han tenido y que no demerito y ha sido sumamente importante, la expansión territorial que ha tenido la iglesia respecto a los años, en este caso la Luz del Mundo, ha sido impresionante en comparativa con otras iglesias. Mi ejemplo más cercano en este caso sería aquella que conforman los Testigos de Jehová, y los procesos de expansión en comparativa con años ha sido exponencial en el caso de la Luz del Mundo. Por lo tanto, me resultó interesante y pese a las condiciones que envolvían a la iglesia en ese momento y actualmente, aún así la iglesia sigue creciendo, sigue siendo muy importante y continúa expandiéndose pese a todo lo que ha conllevado su historia en los últimos años. Muy bien, muy polémica, ¿verdad? Sumamente polémica. Oye, Dulce, y teniendo presente que quizás nos escuchen o nos vean diferentes personas, ¿no? Con diferentes perfiles, de manera muy puntual, ¿qué es la religión desde el punto de vista sociológico? ¿No? O sea, tú como socióloga, como egresada de la Facultad de Sociología, como maestra en ciencias sociales, ¿qué podrías decir acerca de la religión? ¿Por qué es importante explicar sociológicamente los sistemas de creencias religiosos en general y particularmente la luz del mundo? Personalmente considero que es de suma relevancia entender los procesos que atraviesan a la religión, porque finalmente nuestro entorno y principalmente como mexicanos va a estar atravesado por una religión. En este caso hemos de entender a la religión como estos sistemas de creencias, los cuales van a estar ligados a prácticas religiosas, culturales y espirituales. En este caso, ligo a la Iglesia de la Luz del Mundo con los procesos, por ejemplo, más que una propia definición, a la práctica de la religiosidad, y va a estar ligada a elementos tradicionales y elementos simbólicos como lo es el velo, las oraciones, el tipo de oración que realizan, y al final y después de todo la religión va a estar totalmente ligada a los diferentes contextos que cada una de las diversas instituciones religiosas se viven. Ujú. En este caso, la Iglesia de la Luz del Mundo tiene ciertas particularidades en comparativa, por ejemplo, a otras religiones. En este caso, los sistemas de creencias bajo los cuales se maneja la Iglesia de la Luz del Mundo resultan ser sumamente distintos a los de la Iglesia Católica, por ejemplo, pero finalmente en conjunto todos estos elementos juegan un papel importante y por lo tanto conforman y forman parte de esta religiosidad, de estos sistemas de creencias, de todos estos elementos simbólicos que finalmente y en conjunto conforman y forman a la religión. Muy bien. Fíjate que me llama mucho la atención lo que estás planteando, ¿verdad? Porque me haces pensar, por ejemplo, en Durkheim, ¿no? Sobre todo en ese texto de las formas elementales de la vida religiosa, ¿no? Gente como Max Weber, ¿no? Que también a través de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es otra de las obras, se enfocó en este asunto de los fenómenos religiosos, ¿no? O la vinculación entre los protestantes y el modo de producción capitalista, por ejemplo, o el mismo Marx que hace una crítica, ¿no? a los sistemas de creencias religiosos como el opio del pueblo, ¿no? Entonces, pensando en el caso particular de México, teniendo en cuenta que pareciera que la religión oficial es el catolicismo, ¿no? Y más que católicos, creo que en el caso de México
pues hay mucho vínculo con el asunto de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Se dice que más que católicos, no digo somos porque yo no practico una religión, si bien crecí bajo la lógica del catolicismo, desde muy temprana edad tomé distancia crítica respecto a eso. Por ejemplo, en el caso mexicano, habiendo una multiplicidad religiosa, ¿no? Los católicos, los testigos de Jehová, los protestantes, ¿no? Los mormones, o sea, sí, hay una diversidad religiosa muy amplia en este país. ¿Por qué a Dulce le interesa particularmente la luz del mundo? Precisamente por varios temas de los cuales comentas, porque a mí siempre me resultó y me resonó mucho que cuando se hablaba de religión en el ámbito de la sociología y de la antropología, se hablara mucho, y Marx era uno de ellos, cómo hablaban de los procesos de secularización religiosa. Y a mí siempre me llamó mucho la atención cómo hablaban del concepto de secularización religiosa si yo veía cada vez más creyentes. Entonces, indiferente o independientemente de que fuesen de la Iglesia Católica o de alguna otra religión, yo veía más creyentes que un proceso de secularización. Entonces, en el proceso del estudio y del análisis, me doy cuenta que realmente no estamos viviendo un proceso, o personalmente y sociológicamente considero, no estamos viviendo un proceso de secularización religiosa. Creo que vivimos un proceso de pluralización religiosa, que en este caso es como esta multiplicidad de la que mencionabas respecto a la diversidad de religiones que existen actualmente en México. Entonces, en ese proceso y en ese análisis de entender, no estamos viviendo una secularización, vivimos una pluralización. Me doy cuenta que este proceso de pluralización se vive fuertemente en la Iglesia de la Luz del Mundo, porque en estos procesos de conversión religiosa me doy cuenta que esta iglesia oferta nuevas formas de salvación que probablemente no son tan visibles o tan directas en otras religiones o en otras iglesias. En este caso me resulta sumamente interesante la Luz del Mundo porque ofrece una forma de salvación terrenal, pero también divina. A diferencia de la Iglesia Católica, quien oferta en su mayoría y más directa una salvación divina, una salvación de ofrecerte la vida después de la muerte. Mientras que la Iglesia de la Luz del Mundo, lejos de ofertar esta parte no solamente de alcanzar la divinidad y estar con Jesucristo y con Dios, te da los medios hasta cierto punto y en cierta medida obviamente desde considerando que existe otra parte crítica que también debemos de analizar y de considerar, pero esta iglesia sí suele ofertar estos medios para, por ejemplo, salvar a las familias que tienen a lo mejor un hijo, un hermano, un padre, víctimas del alcoholismo, víctimas de la drogadicción, problemas económicos. Entonces la iglesia se vuelve hasta cierto punto un apoyo terrenal, más que divino, para otorgarle esa salvación que necesitas en la tierra. Y por lo tanto, creo que a partir de esos elementos es que la iglesia se vuelve sumamente y mucho más interesante para estudiarla, porque normalmente estamos acostumbrados a ver y entender a la Iglesia Católica, por ejemplo, como el medio por el cual vas a alcanzar la divina gracia y la compañía de Jesucristo y todos estos elementos que normalmente te describen en los discursos religiosos y simbólicos. Y en el caso de la Luz del Mundo, siento que es más práctica y más cercana a los individuos, probablemente también por las dimensiones en comparativa con la Iglesia Católica. Pero eso fue lo que yo pude observar, incluso en entrevistas los mismos sujetos me indicaban que su proceso de conversión se dio y su decisión la tomaron a partir de esos elementos, que en este caso, pese a estar en una iglesia y buscar ayuda de a lo mejor el padre, de la hermana, del compañero, nunca recibieron el mismo apoyo que recibieron en la Iglesia de la Luz del Mundo. Oye, y bueno, entiendo que ya en la maestría tú convertiste este asunto de la luz del mundo en un sujeto objeto de estudio, vamos a decirlo así, sociológicamente hablando, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poco
de la estructura organizacional de la Luz del Mundo, cuáles son sus principales características, qué diferencia hay entre la Luz del Mundo, por ejemplo, y la religión católica o los testigos de Jehová, funcionan de la misma manera, creen en los santos, no creen en los santos, ¿no? Es decir, si nos puedes dar como ciertas coordenadas para las personas que quizás no tenemos idea, ¿verdad?, de lo que implica esta institución religiosa, que por cierto ahorita me gustaría hablar del impacto político que también tiene, ¿no? Es decir, hay una vinculación, perdón, con ciertos partidos políticos, ¿no? Sí. También hay ahí un asunto pues polémico, ¿no? Como el de muchas otras instituciones religiosas, ¿no? Actualmente sabemos la situación particular que experimentan, ¿no? Eso ha impactado en la pérdida de, vamos a decirlo así, agremiados, o la ha fortalecido, sobre todo porque sabemos que actualmente la principal figura, ¿no?, está preso, ¿no?, en Estados Unidos. Entonces, un poco, si nos puedes hablar de eso al respecto, Dulce. La iglesia se diferencia de muchas otras y principalmente de la iglesia católica porque esta, como mencionaba en un inicio, busca restaurar la iglesia primitiva, aquella que se fundamentaba en la creencia a Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a creer en los santos, que su fe se va a fundamentar totalmente en Jesucristo, pero a diferencia, por ejemplo, de los testigos de Jehová, ellos tienen una ferviente fe a Nazón Joaquín en este caso. Muy bien. Le tienen una ferviente fe a los apóstoles de Jesucristo, que en este caso pues es Padre, Hijo y Nieto. Perdón, un poco para que yo entienda, ¿no? Bajo la lógica de la religión católica entendemos que hay 12 apóstoles, Sí. ¿no? En el caso de la Luz del Mundo solo hay 3. En este caso son nuevos apóstoles enviados por O sea, Jesucristo. reconocen a esos 12. Sí. Reconocen a esos 12, pero aparte ellos incorporan otros 3, Sí. que son el abuelo, el hijo y el nieto. y el nieto, ¿no? Que en este caso sería actualmente Nazón Joaquín, quien estaría liderando la iglesia Muy bien. como uno de los enviados de Jesucristo. Pero nadie los elige. O sea, ellos No. se proponen, o ¿cómo es ese mecanismo, Dulce? En el primer caso, también es una historia interesante porque Aarón Joaquín, quien recibe este llamado divino por medio de sueños y revelaciones. Un ángel, ¿no? Por medio de sueños, muy bien. Jesucristo le indica que tiene que fundar perfecto. la iglesia de Jesucristo. Es el mismo Jesucristo el que le indica Muy bien. que debe acercarse y crear y fundar en Guadalajara en específico, en la hermosa provincia, Sí. que es la sede internacional, llamémosle, De la Luz del Mundo, Iglesia, ¿no? de la Luz del Mundo. Muy bien. Entonces, pues cuando Aarón envejece y empieza como toda esta parte ya de la edad, pues la misma iglesia y la comunidad comienza a preguntarse qué es lo que va a pasar. La iglesia va a desaparecer, qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, pues aparece la figura de su hijo, quien se dice nace muerto, pero su papá, en este caso Aarón, tiene el poder de, llamémoslo, revivirlo. Mira. Y por lo tanto en ese proceso simbólico y pues... Como de resucitarlo, una cuestión así. De ¿no? resucitación. Ajá. Él adquiere la misma capacidad para liderar como su padre. Muy bien. Y ya después sucede lo mismo con su nieto prácticamente, quien también es acreedor de esta capacidad de transmitir la palabra de Dios al ser un enviado directo de Jesucristo. Muy bien. Entonces, ahora realmente hay incertidumbre, no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar cuando, por ejemplo, Nazón llega a faltar, pero así ha estado funcionando. El poder es vitalicio, pero se maneja la idea de, en este caso, que el padre tiene la capacidad de heredar o transmitir este poder de, llamémosle, de sanación, de este poder de poder
probablemente de revelación. revelación, de transmitir la palabra principalmente Muy bien. y sobre todo de liderar una iglesia. Perfecto. En especial ahora que la iglesia tiene una expansión territorial impresionante. Muy bien. Oye, perdón que te interrumpa, pero siempre hombres, ¿no? También, Sí. o sea, es una lógica también patriarcal, ¿no? Sí, O de sea, hecho es otro de los elementos que estudié, que son pues los discursos y los elementos heteropatriarcales que se manejan al interior de la iglesia. muy bien. Después de todo hay un discurso heteropatriarcal como en muchas otras iglesias y los poderes más altos o los elementos más altos finalmente siempre van a estar liderados por una figura masculina, porque en esta iglesia se maneja la idea en una analogía bíblica que las mujeres son vasos frágiles que deben ser cuidados y protegidos por un hombre. Por el hombre. Oye, de manera muy, muy puntual, porque no ese es el objetivo de este episodio, ¿no? O sea, porque creo que la gran mayoría de las personas, considero, saben cuál es la situación de Nazón, ¿no? Sí. Pero supongamos que hay gente que no tiene ni idea, ¿no?, de la luz del mundo. De manera muy concreta, ¿por qué está Nazón en la cárcel? Nazón Joaquín actualmente está en prisión porque fue acusado de múltiples cargos tanto en México como en Estados Unidos. Principalmente en Estados Unidos, fue procesado en Estados Unidos, acusado de trata de personas, abuso de menores. En este caso y en México ya se ha dado a notar un poco la parte de las influencias políticas, lavado de dinero. Muy bien. Y pues principalmente por abuso sexual. Me atrevería a comentar un poco que hay ciertos elementos y en ciertas notas se ha llegado a hablar de actos de zoofilia donde él obligaba a mujeres a tener este tipo de actos. Y pues las mujeres quienes iniciaron este movimiento fueron las Jane Doe, que son aquellas mujeres víctimas de Nazón Joaquín, pero que sus nombres no son revelados. Y de hecho, mi tesis de maestría en una parte también fue dedicada a las Jane Doe. Es un poco lo que te quería preguntar, o sea, el objetivo central de tu investigación en maestría no es ese asunto, ¿verdad? O sea, más bien por lo que yo entiendo, por lo que me has platicado, yo fui al examen de titulación de la compañera, la escuché, también por eso me llamó la atención, la invitamos acá al programa y ella accedió, ¿no? Entiendo que el objetivo central de tu trabajo de investigación no es el asunto legal de Nazón. No. Lo que te interesa a ti es un poco entender, estudiar, analizar, describir, interpretar, explicar la luz del mundo desde la perspectiva de género, ¿no? Enfocada a las mujeres. Sí. Pero tú dices que sí hay un apartado de tu trabajo en donde hablas un poco acerca de la situación que está viviendo Nazón. Sí, claro. ¿Qué son las Jane Doe? Son las mujeres víctimas. ¿Y por qué les llaman así? Es un término en inglés. Es un término en inglés, el cual pues básicamente va a referir a las víctimas de abuso, pero que no, su identidad no es revelada. Perfecto. Y son las Jane Doe, en el caso de la luz del mundo, quienes inician pues el movimiento para poder acusarlo, porque en México resultó un poco más complicado. De hecho... Perdón, hay vinculación con la Cuarta Transformación, ¿no? De la luz del mundo, sí. ¿O no hay vinculación? Porque yo por ahí me enteré de una situación ahí media problemática en Bellas Artes, ¿no? Sí. Que hubo un evento, ¿no?, en donde le festejaron, creo que un cumpleaños o un aniversario, no lo sé muy bien, y llamó mucho la atención que un evento religioso se desarrollara en la máxima casa de la cultura de este país, y en ese evento da la casualidad que había ciertos personajes de la Cuarta Transformación. Sí, diputados y senadores. A ver, platícanos un poco cómo está el asunto. Resulta interesante en el caso de los elementos políticos con la iglesia porque, y a diferencia de otras iglesias, esta iglesia ha tenido la capacidad de vincularse con todos los partidos políticos sin asociarse específicamente a uno. Órale, sin ser militantes. No, sin ser militantes. Ese es un trabajo interesante que se ha vinculado y se ha estudiado fuertemente respecto a los discursos políticos religiosos que se manejan al interior de la iglesia. Muy bien. Por ejemplo, para su fundación y la construcción y el poder adquirir hectáreas, la iglesia se logró vincular con el PAN, con el PRD, con el PRI y posteriormente con Movimiento Ciudadano. Tiene vínculos evidentemente con la Cuarta Transformación. Entonces, esto ha resultado
y ha sido controversial, pero sumamente interesante, Ujú. cómo es que la iglesia, y da para otra investigación, Ujú. evidentemente, cómo es que la iglesia se ha logrado vincular con todos los partidos políticos sin ser militante de uno en específico Muy y sin bien. tener ciertos problemas o rivalidades políticas que pese a estar vinculado, por ejemplo, con el PAN Ujú. y que tenga a su vez vínculos políticos con la Cuarta Transformación. Claro. Entonces ahí resulta ser muy interesante, es otro tema muy amplio que da para otra investigación, porque finalmente la iglesia no está asociada, como por ejemplo y normalmente se comenta en el mundo de la política y la burla, como el PAN está asociado al catolicismo y al conservadurismo y a lo provida. Claro. Pero por el otro lado, esta iglesia está fuertemente vinculada con la Cuarta Transformación, con el PRI, con el PAN, Muy Movimiento bien. Ciudadano, y no se liga en específico a una sola. Muy bien, o sea que es buena negociando, vamos a decirlo Tiene así, un proceso ¿no? de negociación sumamente interesante. Y va adaptando, ¿no? Su discurso, vamos a Sí. decirlo de esa manera, al partido en el poder, ¿no? Sí, en especial en el partido que se encuentre al partido que se encuentra en el poder en Guadalajara. Muy bien, es un asunto ahí, vamos a decir que el centro neurálgico, Sí. ¿no? de la luz del mundo y cobra sentido esta idea de movimiento ciudadano, ¿no? Sí. Porque ahí están muy fuertes, vamos a decirlo de Exactamente. esa manera. Pero conforme pasan los años, cambia partido y cambia obviamente la negociación y el acercamiento que van a tener. Finalmente la iglesia lo va a explicar como una forma y un modelo, obviamente discursivo, en el que pretende que su iglesia no sea minimizada, invisibilizada y que sobre todo cada uno de sus miembros reciba los apoyos políticos que van a recibir como cualquier otro ciudadano. Muy bien. Entonces, esta sería, por lo menos desde la perspectiva de la iglesia, una justificación al porqué del acercamiento, los nexos que llegan a tener, para que su iglesia pueda prosperar y principalmente por los enfoques ciudadanos que la propia iglesia maneja. Muy Por bien. lo tanto, esta iglesia busca vincularse tanto con los partidos políticos en el poder, como en este caso Movimiento Ciudadano y la Cuarta Transformación a nivel nacional. Como muchas otras religiones y como muchas otras iglesias. Pero bueno, ya nos estamos desviando un poco del asunto. El asunto principal es la cuestión de las mujeres, ¿no? Sí. Entonces me gustaría preguntarte, bajo esta perspectiva de género, bajo tu experiencia investigativa en torno a la luz del mundo como un sujeto, objeto de estudio delimitado y problematizado y todo lo que eso implica, ¿verdad? ¿Cómo es la vida cotidiana de una mujer al interior de la luz del mundo? Y como lo he dicho prácticamente con todas las preguntas, interesante, porque normalmente nosotros vamos a preconcebir o tenemos la preconcepción que la mujer de la iglesia de la luz del mundo va a estar probablemente con el velo todo el día y que solamente se dedica a la oración y a su familia y que no tiene actividades más allá. O sea, hay lugares comunes, ¿no? O sea, o sea, lo que me refiero es que nosotros que no formamos parte de la luz del mundo como integrantes y tampoco la hemos investigado, al menos yo en lo particular, ¿verdad? Quizás tenemos lugares comunes en torno a la presencia de las mujeres en la luz del mundo, ¿no? Y hay que romper también con esos lugares comunes, ¿no? Es decir, tampoco viven una lógica abnegada completamente, ¿no? A ver, explícanos un poco más eso. Es justamente a lo que refieres al final. Nosotros tenemos esta preconcepción de la mujer religiosa como la mujer abnegada, la mujer que está dedicada a Dios y a su familia, y algunas autoras como Mohanty lo manejan como sumisas, ¿no? Y lo refiero y lo puedo explicar así sencillamente, una dicotomía simplista, en la que existe la sumisión o los aparatos que te van a someter, entre comillas, y la mujer sumisa. En este caso, pues la mujer de la luz del mundo vive una vida totalmente natural o normal, como cualquier otra mujer. Trabajan, tienen hijos, tienen una carrera, hacen procesos vinculativos dentro de la iglesia, conviven. Obviamente van a estar envueltas en un discurso que va a moldear sus propias acciones, ¿no? Finalmente están bajo un discurso heteropatriarcal, pero ese es otro elemento de análisis que gira alrededor del estudio,
pero que finalmente esta perspectiva nos permite entender que las mujeres viven una vida natural y normal como cualquier Muy otra bien. mujer, evidentemente que alrededor giran otros elementos discursivos, elementos religiosos, heteropatriarcales, Ujú. y sobre todo los aspectos simbólicos como es el uso de la falda, del velo, el maquillaje y otros elementos, Muy ¿no?, bien. que conforman, pero O sea, ellas en su vida cotidiana tienen que usar el velo, no. Solamente no, cuando van a la cuando van a iglesia, la vamos a iglesia, decirlo sí, así, ¿no? Entiendo que solo pueden tener una pareja, sí. ¿no? Entiendo que no pueden tomar, no pueden practicar ciertas actividades como cualquier otra persona, o si pueden, ¿cómo es esa situación? Respecto, por ejemplo, a otras iglesias, en comparativa con otras iglesias, por ejemplo, que no pueden cantar el himno o Ujú, estos elementos, esta iglesia es totalmente distinta, lo cual también ujú, resulta ser interesante y que también se vincula con los ujú, elementos políticos, porque esta iglesia no tiene y se maneja mucho bajo los ujú. valores nacionalistas, Muy bien. en el que respetan a la bandera, respetan el himno. Todos estos elementos nacionalistas Ujú. son totalmente bien vistos, que en comparativa con otras Con iglesias no otras lo es. iglesias. Oye, y por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿tienen algún poder, ejercen algún poder dentro de la iglesia o no tienen una capacidad, vamos a decirlo así, de toma de decisiones en torno a la iglesia? Aquí hay, respecto a esa pregunta, dos elementos. Ujú. Yo lo manejo en la investigación como el poder formal y el poder informal, visto desde la perspectiva de Bourdieu. Muy bien. En este caso, hemos de entender como el poder formal aquel que está inscrito en los elementos jerárquicos de la propia iglesia. Sí, claro. En este caso existe un sistema jerárquico en el que la máxima autoridad obviamente va a ser el apóstol de Jesucristo, Ujú. que en este caso es Nazón. Van a estar los pastores, que son Ujú. los que predican, Ah, muy bien. y hay una línea no O así, sea, el máximo es Nazón, sí, y ya de ahí luego de ahí hay pastores, y luego ¿qué pastores, hay? hay diáconos, Muy parecido a la Iglesia sí, Católica, ¿no? diáconos, pastores, masón. Pero no hay mujeres ocupando No, esos cargos, vamos a en los decirlo así. cargos formales máximos no. Muy bien. Ya puede que una mujer entre en el aparato formal Ujú. como aquellas, los grupos o las comunidades que se encargan de predicar la En palabra el aparato formal. en el aparato Muy formal. bien. ¿Y en el aparato informal a qué acceden? Ellas son líderes Ajá. de su propia comunidad Muy y bien. eso es en lo que se centra la investigación, Muy bien. en romper un poco este paradigma que se ha construido alrededor de la mujer religiosa, en el que nos atenemos mucho a los poderes formales Ujú. y si lo observamos y lo leemos desde la perspectiva del poder formal, podemos decir, sí, la mujer es sumisa porque no tiene ningún poder dentro de la iglesia, pero visto desde la perspectiva de género y rompiendo este paradigma y adentrándonos al poder informal, podemos darnos cuenta que las mujeres son acreedoras a un poder en el que las mujeres dan la palabra, porque pese a que en el poder informal, en el poder formal, perdón, las mujeres no tienen un lugar, en el poder informal sí. Muy bien. Por ejemplo, en el poder formal las mujeres no pueden dar la palabra, pero en el poder informal sí. Ah, Y muy las bien. mujeres dan la palabra y son escuchadas y son atendidas como si fuera un hombre quien estuviera dando la palabra. A ver, quiero entender algo, Dulce. ¿Lo formal es lo público y lo informal es lo privado o se pueden entrelazar? Se entrelazan. Hemos de entender el poder formal como aquel que está establecido, digámoslo, en una hoja, que está establecido en papel, Muy bien. lo que es, ¿no? Llamémoslo así. Perfecto. Pero lo que probablemente no está escrito ni dicho o estipulado es en donde entra el poder informal. Muy bien. Oye, mira, la verdad es que es un tema bien apasionante, bien complejo, ¿no? Yo creo que hay muchas aristas. A mí me gustaría que de manera muy puntual nos pudieras decir cuáles son los principales hallazgos de tu investigación. Yo creo que el principal hallazgo y el más importante para esta investigación fue dar cuenta y romper con el paradigma que se ha construido alrededor de la mujer miembro de la Iglesia de la Luz del Mundo. Si nosotros hacemos una revisión teórica, un estado del arte respecto a la mujer en la Iglesia de la Luz del Mundo, vamos a poder observar y leer cientos de artículos
en los que hablan sobre cómo la mujer es una sumisa dentro de la iglesia Ujú. y varios elementos, ¿no? Pero esta perspectiva que manejo en la investigación permite dar cuenta que las mujeres ejercen poder dentro de la iglesia y que pese a no ser un poder formal, ejercen una forma de poder. Y lo importante de la investigación es visibilizar estas formas y sobre todo desestabilizar los conceptos preconcebidos que hemos construido alrededor de la iglesia, bueno, quizá no tanto alrededor de la iglesia, pero sí principalmente alrededor de la mujer religiosa. Muy bien. Probablemente, y lo veíamos igual con Mohanty, que explicaba que probablemente incluso el uso del velo puede ser un acto de rebeldía. Muy bien. Y normalmente creemos que el uso del velo es una forma de sumisión, una forma de probablemente, pues sí, llamémosle de sumisión, Ujú. pero desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de esta investigación y al denotar que existen estos otros poderes que han sido invisibilizados pero que están presentes, se desestabilizan estas categorías y sobre todo pues demuestran finalmente que la mujer que es miembro de una iglesia tiene estas capacidades tanto de agencia como para liderar. Finalmente, el ser o no ser una mujer religiosa no va a delimitar qué eres como persona, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es lo que la perspectiva de género nos permite entender, que la mujer religiosa rompe con, o se busca desde la perspectiva de género, romper con los paradigmas en los cuales se cree que es una persona sumisa, probablemente, y en algunos textos lo leí, se le asocia a la ignorancia, Ujú. se le asocia A la debilidad, a la ¿no? A la debilidad, influencia, o sea, es sí, fácil de de manipular, manipular, de ¿no? Sí. moldear, pero está dejando de lado la otra perspectiva, que es su capacidad de agencia, Muy bien. y que pese a que esta capacidad de agencia se mueva en un poder informal y que todavía trabaje bajo un discurso heteropatriarcal, resulta ser sumamente más fuerte, más importante, porque finalmente y otra cosa que pues puede funcionar como uno de los hallazgos de la investigación, es que las mujeres tienen agencia dentro de la iglesia y eso no es finalmente un hallazgo porque estaba ahí presente. Simplemente era nombrarlo Muy y bien. visibilizarlo para desestabilizar las categorías que ya existían sobre la mujer dentro de la iglesia de la luz del mundo. Muy bien. Oye, ¿alguna anécdota con la cual quieras cerrar que te haya llamado la atención, algo que sea muy particular de tu investigación que quisieras compartirnos? Pues creo que lo más interesante o lo más extraño dentro de la investigación fue que ya me había vinculado con una persona para poder realizar las entrevistas y todo lo que implica una investigación, Sí. pero realicé una publicación en una revista sobre cómo la Iglesia de la Luz del Mundo, luego de apropiarse de un territorio, tiene esta capacidad de transformar lo profano en algo sagrado. Muy bien. Y en el proceso perdí total comunicación por la publicación que hice. Entonces se rompe todo vínculo y se reinicia el proceso empírico de la investigación. Muy bien, muy bien, muy bien. Sin embargo, pues creo que fue algo interesante, es parte del proceso y sobre todo de lo interesante y pues también, ¿no? ¿Por qué no mencionar lo de lo cerrado que puede llegar a ser una institución religiosa? Difícil investigar Y difícil de esta temática investigar. y más en este contexto. Y más en el No. contexto en el que se encuentra. Muy bien. Oye, ya para ir cerrando, porque bueno, el tiempo es muy corto, ¿verdad? ¿Alguna recomendación bibliográfica para alguna persona que se quiera adentrar al asunto de la sociología de la religión en general y el caso particular de la luz del mundo que quisieras recomendar? Yo creo que parte fundamental, sociología de la religión Durkheim, Muy bien, Durkheim. partiendo de ahí, para la perspectiva de género en específico en el caso de la religión y probablemente anexarlo un poco a la parte, probablemente incluso del Islam. Muy bien. Sirve mucho Chandra Mohanty, Muy es bien. un excelente punto de partida, y Bourdieu para lo de la cuestión de los poderes formales, los poderes informales. Y si ustedes gustan empezar a diseñar una perspectiva crítica, porque yo así lo hice, una perspectiva crítica o posicionarse críticamente respecto al estado del arte que existe, fundamental leer a René de la Torre. Muy bien, perfecto.
¿Algo que quieras decirle al público, mandar saludos a alguien en particular, alguna despedida en específico? No, pues agradecer mucho a todos los que nos están escuchando. Creo que es un tema muy amplio. Se necesitan horas y horas de charla para poder abordar todo lo que implica esta religión. Probablemente si llegué a equivocarme en alguno de los elementos que conforman a la iglesia y algún miembro está escuchándolo, está en total libertad de hacérmelo saber. Finalmente estoy en el proceso de adentrarme más a la religión y sobre todo a la iglesia para comprenderla más. Y pues nada, agradecer mucho, también agradecer el espacio y a todas las personas que están aquí apoyándonos para hacer posible todo este proceso, y reconozco es un arduo trabajo, muy interesante también, es un poco de lo que hablábamos hace rato. Y pues nada, agradecer mucho y pues los esperamos en la próxima edición Muy de bien. Panóptico. Pues agradecer a Dulce Angélica su presencia, su manera de explicar las cosas, me parece que fuiste muy puntual. Agradecer a todas las personas que han creído en este proyecto, ¿no? A la compañera Rebeca allá en Panamá, un fuerte abrazo. A Fernando allá en Torreón, un fuerte abrazo. Al compañero Sebastián, a Angélica, a todas las personas que giran en torno a este ecosistema, vamos a decirlo así, pues muchísimas gracias. Con este episodio cerramos esta aventura de Panóptico, conversa entre hábitus y sentipensares, segunda temporada, 10 episodios. Si no los han podido ver, sugiero que se metan a la página de YouTube, Televisión Veracruzana. Ahí podrán encontrar Panóptico. Son 10 episodios muy interesantes. Agradecer a todas las personas que estuvieron acá. Esta segunda temporada se caracterizó por ser una temporada dedicada a estudiantes y egresados y egresadas. Agradecerles a todos, un fuerte abrazo. Yo estoy muy feliz con este proyecto y esperemos que venga una tercera. Un gusto, un saludo a todas y a todos. Esto fue Panóptico, conversa entre hábitus y sentipensares. Conversa entre hábitus y sentipensares.